Durante la década de los 30, en España, ocurrieron numerosos cambios en la dirección del Estado. Se había liberado el país de una dictadura militar y se había proclamado una república. El monarca había tenido que abandonar de manera forzada su puesto. Todos estos cambios llevaron a una situación crítica de la sociedad española. En el año 1936 estalló la Guerra Civil. Una serie de causas impulsaron el detonante del conflicto. En política, la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de ese mismo año, la aparición de asociaciones clandestinas y la radicalización de grupos políticos que cometieron asesinatos habían sido algunas de ellas. El 18 de julio de 1936 comenzó la guerra, cuando la aviación de Mussolini trasladó a Franco y a sus tropas a la península ibérica. Se distinguen dos bandos, los nacionales y los republicanos. Los nacionales estaban liderados por Franco y defendían una nación de corte fascista. Los republicanos, por otro lado, no tenían líder y recibieron ayuda de las brigadas internacionales, voluntarios europeos que no querían la expansión del fascismo. Durante la guerra, el objetivo de los nacionales era ocupar Madrid, donde se encontraba el gobierno. Este fue trasladado a Valencia y más tarde a Cataluña, por causa de la ocupación nacional del territorio. Se cometieron ejecuciones y los republicanos recibieron continuas derrotas. El 28 de febrero de 1939 dimite el presidente de la República, Manuel Azaña. Un mes más tarde, el 28 de marzo, las tropas franquistas ocupan Madrid y el 1 de abril cae la última ciudad que se mantenía libre, Alicante. Franco dio un discurso ese mismo día. Las consecuencias del conflicto azotaron al país en los años siguientes. Floreció el odio entre españoles y aparecieron guerrillas en algunos pueblos. Mi suegro falleció al finalizar la guerra, de regreso a casa en una emboscada en el monte de noche, y por la luz de su cigarro le dispararon y lo mataron. Muchos republicanos tuvieron que marcharse al exilio o a campos de trabajo. Una amiga, sí. Era socialista y tenía su carrera y lo deportaron a otro país. Un hermano de mi madre y su mujer fueron llevados a campos de trabajo, separados, uno el de mujeres, otro el de hombres, y no supieron nunca dónde estaba, no supieron nunca uno del otro, hasta el final que se reencontraron en sus casas. Se terminó con la población activa y la escasez de recursos llevó a un estricto racionamiento. Yo era muy niña, pero la recuerdo perfectamente. Ibas a la tienda y no te daban más que lo que ponía la cartilla. La consecuencia más importante fue una dictadura militar liderada por Franco. En 1939 comenzó la dictadura, que duró hasta 1975. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Franco se proclamó caudillo de esta. Se caracterizó por la represión de la población. En el país había unipartidismo y se recibieron apoyos de los militares y la Iglesia, entre otros. En la fase totalitaria, hasta el año 1959, España abandonó la Sociedad de Naciones y en marzo firmó con Hitler el Tratado de Amistad Germano-Español. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y España mostró simpatía por quien iba en cabeza. Buscó una aproximación a los Estados Unidos, cediéndoles las aguas españolas. En 1946 el país no fue admitido en la ONU, así que el caudillo eliminó el saludo de la mano alzada, y en 1947 creó la Ley de Sucesión, donde se veía a España como un reino. Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, se enfrentaron en la Guerra Fría. El Estado español se posicionó en el bando americano. El país era una ubicación estratégica para ellos. En 1952, España es admitida en la UNESCO, y en 1953 se firmó el Pacto de Madrid, que permitía a Estados Unidos instalar bases militares en el territorio. Más tarde, en 1955, España entró en la ONU, y el caudillo instauró la Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional en 1958, donde recordaba que España seguía siendo una dictadura.
Desde 1959 hasta 1969 ocurrió la fase tecnocrática. Se pusieron tecnócratas en distintos puestos de administración del Estado. López Rodó creó los planes de desarrollo, con los que buscaba el pleno empleo mediante el crecimiento de la producción nacional y la estimulación de la iniciativa privada. En 1966 se dictó la Ley Orgánica del Estado que dividía la jefatura del Estado, de la que Franco se encargaba, y la jefatura de gobierno. Carrero Blanco ocupó el puesto. 3 años más tarde, el 23 de julio de 1969, nombra a su sucesor en las Cortes, Juan Carlos Borbón. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Finalmente, la fase de descomposición se prolongó hasta 1975. El caudillo se estaba deteriorando y necesitaba ayuda para gobernar. La oposición aprovechó la situación y se manifestó en movilizaciones. La violencia de Carrero Blanco distanció a la Iglesia y genera la aparición de grupos terroristas como FRAP y ETA. La situación había cambiado. Estaban ocurriendo un gran número de contradicciones en el gobierno. El Tribunal de Orden Público juzgó y encarceló a miembros de comisiones obreras. El día del juicio, ETA atentó contra Carrero Blanco, matándolo. Queda un vacío en el poder, y Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno. Este fue opresivo y dictatorial. Gobernó hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando Franco fallece. Es anunciado en todos los medios y fue una noticia que causó tristezas a la vez que alegrías. Españoles, Franco ha muerto. De mañana, no sé exactamente la hora, la profe se echó a llorar, una escuela unitaria, se echó a llorar y nosotros le preguntamos qué pasaba. Y nos dijo que había muerto Franco, que nos fuéramos para casa, que fuéramos corriendo y que no paráramos con nadie. Día siguiente, Juan Carlos de Borbón se convirtió en jefe de Estado. La dictadura había terminado.